enfocado siempre a la revalorización de las humanidades. Sin más que decir, arrancamos con la última ponencia del día a cargo de Héctor Makishi. Bueno, buenas tardes con todos. Lo que acaba de suceder es que ya me han presentado en streaming y por razones obvias de ser esto presencial, eso no se ha visto acá. Pero bueno, yo soy Héctor Makishi y lo que decían ellos era que había estudiado filosofía en la Pontificia Universidad Católica Argentina. También soy licenciado en comunicaciones en la Universidad de Lima. Y yo me he dedicado mucho de mi vida a todo lo que es la gestión cultural, a través de dirección de revistas, tanto filosóficas como culturales. He enseñado tanto filosofía como latín en algunos institutos educativos en Guayaquil y Buenos Aires. Y también he hecho producción artística, he producido conciertos de rock con artistas, músicos de la talla de Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, ¿no? Que hace poco estuvo por acá. Y bueno, me toca cerrar lo que es el foro DNG. Y escribía un amigo de escritura, un amigo escrito, no sé cómo llamarlo, Ernesto Sábato, decía: hay días que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y suscribo a lo que él dice, ¿no? Suscribo a lo que él dice, a que el mundo de hacer una vida más humana que esté al alcance de nuestras manos, ¿no? Así que con ese mood, con ese ánimo me entro a esta ponencia. Quería comenzar con un pequeño análisis de una canción que quizás todo el mundo la conoce, que se llama La Gota Fría, que no es de Carlos Vives, si bien él la popularizó en el 93, es más bien mucho más antigua. Es de Emiliano Zuleta Vaquero y la escribió en 1938. En esa canción, Zuleta se pregunta como ironía, ¿no? Dice: ¿qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales, ¿no? La respuesta es fácil, ¿no? Ante esa pregunta de Zuleta, ¿no? La respuesta es fácil. La cultura que va a tener es la cultura de un indio chumeca o de alguien oriundo de los Cardenales, ¿no? O sea, un lugar que se encuentra en Santa Marta, de donde también es Carlos Vives. Ahora bien, no es lo mismo responder esta pregunta en 1938, en 1993 o en el 2022, que estamos hoy, ¿no? Las connotaciones valorativas definitivamente han cambiado. Si elegimos 1938, en la época que lo está escribiendo Zuleta, que prácticamente su pregunta de decir
qué cultura va a tener, está diciendo no tiene ninguna cultura. Y está suponiendo que la cultura es una cuestión de élite o de conocimientos y no de una experiencia comunitaria, ¿no? Entonces, en 1938, esa zona de los Cardonales era una zona azotada por la pobreza y muchos venían de Jamaica en condición de casi de esclavos, de tal manera que no tenían la posibilidad de tener condiciones dignas de vida, ¿no? Ahora, en 1993, ya la zona de Santa Marta ya es un lugar turístico con una sociedad, con centros educativos hasta niveles universitarios. 2022, Santa Marta ya es un foco cultural que ha sabido valorar su propio patrimonio histórico y ha elaborado desde su esencia un discurso coherente que une lo genuino con una reflexión, ¿no? Una reflexión que es esa mirada que solo es posible en seres racionales, ¿no? Y que nos invita a encontrarnos como personas. Entonces, ¿cómo podemos ver la cultura? La cultura es un conjunto de experiencias vividas comunitariamente que van haciendo como un acervo, como un tesoro, y que eso hace la identidad de un grupo de personas unidas por una zona geográfica, por una idea o por una experiencia religiosa, ¿no? Ahora, lo que Zuleta preguntaba tenía una connotación peyorativa, ¿no? Porque él consideraba su cultura, porque él era de ciudad, que su cultura como la ejemplar y las otras como de menor valía, ¿no? Entonces, su cuestionamiento, si bien es cierto, sabemos que esta canción está escrita en un tono de broma, de que después Lorenzo Morales le respondió a esa canción con otros insultos, ¿no? Era una especie de pelea de gallos en versión 1938, ¿no? Pero no hacían freestyle, ¿no? Pero es una pregunta justamente llena de prejuicios que pondera que lo suyo es lo mejor y lo demás como inferior, ¿no? Desde esta perspectiva, no hay lugar para la integración y el diálogo, ¿no? Y si una sociedad no tiene la capacidad de integrar y de dialogar con otras formas de ver la realidad, es una sociedad que está condenada a la división, que en su momento más trágico se llama guerra, ¿no? Ahora, cuando hablo de sociedad, no me refiero a la sociedad de Lima, a la sociedad de Buenos Aires, de Ciudad de México, ¿no? Sino que me refiero también a la forma mínima de sociedad que sería el matrimonio, ¿no? Y su posterior consecución de una familia, ¿no? Pero también me refiero a sociedad como a las asociaciones, a los partidos políticos, ¿no? Igualmente, esto que decía recién, sin integración y diálogo, estas microsociedades también fracasan, ¿no? Y ustedes lo deben haber visto si han sido testigos de un divorcio, de algún lugar donde han visto que alguna asociación entra en pelea y se disuelve, ¿no? Y entonces, esto es así, ¿no? Sin diálogo y capacidad de integrar al otro, es imposible construir una sociedad, una comunidad, ¿no? Y en este punto quiero introducir la segunda parte de mi ponencia de hoy, que es lo que se llamaba la cultura sin humanidades, ¿no?
quiero integrar un poco lo que es las humanidades. Entonces, ¿qué tiene que ver la cultura con las humanidades? Cuando hablaba de Santa Marta, versión 2022, dije algo que quizás puede haber pasado desapercibido, ¿no? Decía en un momento que es como, desde su esencia, elaboran un discurso coherente que une lo genuino con una reflexión. Y ahí yo ponía la aclaración, reflexión, esa mirada que solo le es posible a los seres racionales. ¿Por qué hago esa aclaración, no? Ante una palabra tan familiar para nosotros, ¿no? Porque claro, cuando uno escucha la palabra reflexión, lo más probable es que uno asocie rápidamente como reflexión, sinónimo de meditación, sinónimo de pensar algo detenidamente, que si bien son asociaciones correctas, no nos detenemos quizás en lo esencial de la palabra, que la reflexión es esa capacidad de ser conscientes de nuestros propios actos, de poder mirarnos interiormente, ¿no? Reflexión está asociada a la palabra también reflejo, ¿no? Por eso uno cuando reflexiona, reflexiona hacia adentro de uno. Entonces, es esa capacidad, es única en los seres humanos. Los animales no son conscientes de sus propios actos, ¿no? Y eso es lo que nos hace a nosotros racionales, y eso es lo que de alguna manera va a poder salvaguardar una cultura, ¿no? Bien, el desarrollo de las humanidades justamente entonces es esa capacidad reflexiva que constantemente nos recuerda de qué estamos hechos como seres humanos, y sin esa capacidad la sociedad corre como vertiginosamente tras la supervivencia, pero no necesariamente tras la convivencia, ¿no? Acordémonos que Aristóteles decía que el ser humano es un viviente político, o lo que es más entendible, es un ser social por naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que para que el ser humano llegue a su plenitud, es necesario que sociabilice. Y esta sociabilización tiene que generar una armonía en esa sociedad, si no son actos antisociales, ¿no? Se entiende, ¿no? Por ejemplo, para perfeccionarte como persona debes amar. Eso sin sociedad es imposible, ¿no? Si estás solo, ¿a quién amas, no? Si bien es cierto, uno puede decir, pues puedo amar a mí mismo, pero el vínculo con el otro hace que perfecciones tu capacidad de amar, ¿no? Virtudes como la justicia, fuera de la sociedad es imposible pensarla, ¿no? ¿A quién hace justicia si estás solo, ¿no? Y esas cosas, esas virtudes que son sociales, nos perfeccionan como personas, ¿no? De hecho, la lengua, todo eso tiene que ver, se ejercita en medio de la sociedad, ¿no? Entonces nosotros seríamos incompletos si no estuviésemos viviendo en sociedad, ¿no? Por eso Tarzán, si ustedes se acuerdan de la historia de Tarzán, antes de sociabilizar con Jane, era básicamente un ser humano con las habilidades de un mono, ¿no? De hecho, no conocía el lenguaje. Era un salvaje, digamos, ¿no? Solo en el momento que Tarzán conoce a Jane, él comienza a entender lo que es, a vivir su esencia humana, ¿no? Entonces, ahora ustedes me pueden decir, sí, pero si el problema es vivir en sociedad, no existe tal problema, porque siempre estamos viviendo en sociedad. O sea, son casos muy aislados
que se encuentran casos como lo de Tarzán, por ejemplo, ¿no? Todos vivimos en sociedad y eso no ha resuelto para nada la crisis que evidentemente estamos viviendo, ¿no? Bien, ustedes deben haber escuchado también ahora que se habla de analfabetismo y se habla también de y cuando se habla de analfabetismo, se habla de analfabetismo en sentido estricto, que es la persona que no es incapaz de leer y escribir, eso es en sentido estricto. Y el otro es el analfabetismo funcional, ¿no? Que es esa incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones comunes de la vida, ¿no? Entonces, la no sociabilización, que sería que está en crisis, no es la del sentido estricto, ¿no? Obviamente nosotros sociabilizamos constantemente, no vivimos aislados, ¿no? Sino más bien sería como una no sociabilización funcional, ¿no? Existe una no sociabilización o una antisociabilización funcional, ¿no? En nuestra sociedad moderna, esta sociabilización que habla Aristóteles no está perfeccionando o completando al ser humano, ¿no? Sino que se va aislando, ¿no? Como nos decía Marisa Mosto ayer, y no le permite entrar en comunidad en eso que ella también decía de la dinámica del entre, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Que la sociabilización que debería perfeccionarnos no lo está haciendo. Está generando una sociedad con personas autómatas, ¿no? Guy Debord, en un libro que se llama La sociedad del espectáculo, de 1968, define justamente esta sociabilización como un espectáculo, ¿no? Cito a Guy Debord, ¿no? El espectáculo se muestra a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. Es decir, las relaciones se van espectacularizando, ¿no? Queda como una representación, no como algo real. Martín Susnik decía ayer que una forma de recuperar la profundidad en una relación era afianzando justamente o fortaleciendo la consistencia de los términos, ¿no? Una relación es A se relaciona con B, y lo que queda debilitado en esta sociedad son los términos, o sea, las personas que se relacionan están debilitadas en su identidad, todo eso. Y por lo tanto esta relación también queda totalmente debilitada, ¿no? Entonces, todo eso se está ocurriendo con esta espectacularización de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es un show, ¿no? Las relaciones afectivas. Si bien es cierto, en 1968, cuando escribe este libro, Debord, ya existía los diarios de Chimento que hablaban sobre las relaciones de los famosos. Pero, por ejemplo, todo esto es lo que ha pasado con Johnny Depp y Amber Heard, a pesar, creo de que considero que es una bocanada de aire fresco, ¿no? Para toda esta temática de poner sin cuestionamiento la victimización
por solamente tener un género específico, ¿no? Creo que este juicio ha demostrado que eso no es tan así ahora, ¿no? Y que no debería, no se debería al que se le el acusado nunca, el acusado, el que es acusado, no debería perder su posibilidad de inocencia, ¿no? Pero bueno, todo esto lo que ha pasado ha sido una espectacularización, ¿no? Una espectacularización y exposición mediática de una relación que realmente me parece excesiva, ¿no? Lo que está pasando ahora también con Shakira y Piqué, ¿no? Donde comienzan a ver videos, salen los youtubers a hablar sobre las causas de por qué se han separado, hablan de causas financieras, hablan de causas de que hay un tercero en implicancia. Y cuando uno comienza a revisar las argumentaciones, son todas especulaciones de humo, ¿no? Hasta el pobre Capitán América lo están involucrando en el tercero, ¿no? Como el tercero de la relación, ¿no? Y no, pues no, o sea, pero ahora ustedes dicen, bueno, esos son los medios, entre nosotros no pasa, ¿no? Pero a nivel de redes sociales, con seres humanos comunes y corrientes como nosotros, también pasa, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Facebook, cuando alguien cambia su estado civil, ¿no? De pronto estaba en una relación y de pronto el chico cambia a soltero ahora, ¿no? He visto, y aparte que ese cambio no se modifica solamente en la parte derecha donde sale esa información, sino que se genera un post en donde dice fulanito ha cambiado su estado civil a soltero, ¿no? Y sobre ese post comienzan a haber una lluvia de likes, corazoncitos, y la gente más escrupulosa y atrevida se tira el lance, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, ¿cuándo salimos, no? O sea, a ver, ¿qué pasa, no? Entonces, la intimidad, las formas, ya no están supeditadas a la dignidad del ser humano, sino a su grado de espectacularidad, ¿no? De su gesto. Eso legitima tu obrar, ¿no? Si está dentro de lo que es el espectáculo, bueno, se acepta como algo normal, ¿no? Entonces, el espectáculo se ha convertido en un instrumento, como decíamos al inicio, de unificación, ¿no? Y si el espectáculo se ha convertido en un instrumento de unificación, es porque, dice De Word, que el origen del espectáculo, de esta sociedad del espectáculo, es la pérdida de la unidad del mundo. Volvemos otra vez, ¿no?, a esta sociabilización incorrecta, errática, donde continúa De Word, dice, cuanto más contempla, menos vive. En cambio, cuando más acepta reconocerse en las imágenes, en las representaciones, ¿no?, dominantes, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. Por eso el espectador, esa es la nueva categoría, la nueva definición de ciudadano, el ciudadano ahora es un espectador, no encuentra su lugar en ninguna parte porque el espectáculo está en todas. Es durísimo, ¿no? Porque uno se supedita a esas representaciones que ven en las imágenes, en el espectáculo. Yo me identifico con Amber, yo me identifico con Johnny Depp, y eso comienza a ser mi propia identidad. Y de pronto, cuando yo quiero buscar dónde estoy, cuál es mi lugar, no lo encuentro.
No lo encuentro porque yo no soy eso que veo representado. Pero sin embargo, tengo esa necesidad de tomar partido por alguna de esas cuantas figuritas que están flotando en el aire, ¿no? Entonces, para que el espectáculo... Y eso es importante porque hay que entender que para que el espectáculo esté en todas partes, para que haya sucedido esto, es necesario que haya quebrado, como decía San Agustín, ese interior íntimo meo et superior sumo meo, ¿no? O sea, para que haya pasado esto, de que el espectáculo esté en todas partes, primero lo que ha hecho el espectáculo es quebrar lo más íntimo de nosotros y lo más elevado que tenemos en nuestra alma, ¿no? Eso está como fracturado, está fraccionado, está inhibido, ¿no? Como vieron cuando a veces tenemos algún tumor o milagro, dicen, ese tumor ha sido encapsulado, ¿no? Ya no tiene mayor eficacia sobre tu cuerpo. Acá, de alguna manera, el espectáculo ha encapsulado también nuestra capacidad para ser ser humanos. Por eso no nos encontramos en ninguna parte, ¿no? No encontramos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, quebrado esto, no hay personalidad, no hay sociedad, no hay cultura posible, ¿no? Y menos aquellas humanidades que tengan una reflexión genuina para verse cómo son y asimilar una tradición que les dé soporte, ¿no? Ahora, cuando definíamos la cultura, decíamos que es un conjunto de experiencias, ¿no?, vividas comunitariamente, que se van haciendo acervo y que hacen la identidad de un grupo de personas unidas por una zona geográfica, por una idea o una experiencia religiosa, ¿no? Y aquí quiero destacar dos acepciones que tiene el alemán para la palabra experiencia, ¿no? Que lo analiza muy bien Walter Benjamin en su obra, la obra de arte en el tiempo de la reproductividad técnica, ¿no? Y él ahí habla de dos términos que usa el alemán para la palabra experiencia. Uno es Erfahrung, el cual está constituido con la base en el verbo fahren, que significa viajar. Y la experiencia, como Erfahrung, entonces es como un viaje donde los diferentes puntos que uno atraviesa conforman una totalidad, ¿no? Toda una totalidad de sentido. Todo lo que viajamos y todo lo que recorremos, una unidad, hacen un sentido, ¿no? Y a eso es lo que él llama, y ahí es donde se genera también esa experiencia más aurática, ¿no?, como misteriosa del ser humano, ¿no? Y el segundo término que utiliza el alemán para experiencia es Erlebnis, ¿no?, el cual connota más bien una experiencia discreta, atomizada, aislada y fragmentada, ¿no? Esto que nos comentaba ayer Marisa, ¿no? Entonces, cuando cualquier usuario, por ejemplo, de Facebook o de Instagram o de TikTok, puede dar constancia de su experiencia en esos entornos como aislada, más bien como fragmentada, ¿no? Y Walter Benjamin, aparte de eso, pone como dos características más para cada uno de las dos acepciones, ¿no? Y tiene que ver con la contemplación y con la distracción, ¿no? Entonces, la experiencia de Erfahrung, que es este viaje, es una en la que el ánimo es contemplativo. Cuando uno experimenta algo, lo experimenta de manera
tiene un ánimo contemplativo. Y la contemplación tiene que ver con esta cuestión de estar dentro de un templo, de algo sagrado, ¿no? Eso es Entonces, eso es una experiencia bien vivida, tiene que ver con esto de la Erfahrung, ¿no? Y más bien la experiencia de Leibniz es más bien, porque él estaba hablando en ese tiempo del surgimiento del cine, de los medios, ¿no? En donde comienzan a reproducirse todo mecánicamente, donde ya no hay un original, ¿no? Y dice que esa experiencia de Leibniz es más bien parecida a una distracción. Entonces, una distracción en donde todo queda atomizado, aislado y no echa raíces para ningún lado, ¿no? Nuestra atención ya no está centrada, sino más bien dispersa e inconexa, ¿no? Y las humanidades están en el marco de la Erfahrung, ¿no? Como ese viaje que está conectado al encuentro de un sentido o una identidad como comunidad, ¿no? Las humanidades precisamente devuelven a esta comunidad sin memoria, a esta comunidad posmoderna, las humanidades podrían devolver un afianzamiento como cultura, ¿no? Por eso valoramos esto que se llama también el canon que nos hablaba el martes, el miércoles, Carlos Hebel, el jueves, Carlos Hebel, sobre la herencia del canon clásico de la cultura occidental, que es la greco-latina, ¿no? Y aparte que ese canon occidental tiene ya una universalidad, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, ve en el cine japonés, especialmente en Akira Kurosawa, que él ha trabajado mucho con adaptaciones de obras de Shakespeare o de Dostoyevsky, ¿no? Y es un japonés que, bueno, Kurosawa es de los cineastas más occidentales que tiene Japón, ¿no? O sea, es el que ha estado más mirando siempre hacia Occidente, ¿no? Pero, de alguna manera, ese canon es un referente de valores y es un referente que hace de Occidente y que definitivamente a nosotros nos sirve como base, ¿no? Pero ya un poco para volver a Santa Marta, ¿no? A la bicicleta, al indio Chumeca, quería recordar lo que dice también Marta Nussbaum cuando nos hablaba Paola de Bosco la otra vez, que decía que los estoicos, que siempre ellos se denominaban como los ciudadanos del mundo, ¿no? De ellos sale esa palabra, ¿no? El cosmopolités. Los estoicos dicen, no cesan de repetir que para ser ciudadano del mundo, uno no debe renunciar a sus identidades locales, que pueden ser una gran fuente de riqueza vital. Y esto a mí me llamaba mucho la atención porque con todo esto de la globalización, con esto que estamos insertos, si bien es cierto, en una cultura occidental, en un canon clásico occidental, yo veía que muchos de esos valores son también europeos, ¿no? Y que se viven con mucho más naturalidad en esos lugares que en Latinoamérica, ¿no? Entonces me parece que es urgente también recordar esto que dicen los estoicos, ¿no? De valorar, de no renunciar a nuestras identidades locales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, rescatar autores como, no sé, Arguedas, Vallejo, César Vallejo, Octavio Paz, ¿no? En México, Jorge Luis Borges. Cuando uno lee a Jorge Luis Borges, uno dice, bueno, pues este es más europeo que argentino. Yo no creo que sea así realmente. He escuchado muchas veces esa crítica y para nada, ¿no?
Borges tiene una identidad más bien porteña, ¿no? Bien porteña. Solo que es un erudito, para mí un sabio, y escribió siempre lo que quiso, ¿no? Nunca fue marcado por la industria editorial, ¿no? Pero volver con Cortázar, Rulfo, en México también otra vez, pero también volver a nuestra querida, por ejemplo, Chabuca Granda, o para pimponear Chabela Vargas, o también a esa comunidad inoperante, como decía Tabarós, de gente como la comunidad inoperante que menciona Tabarowski, es esa comunidad de escritores que no encajan ni en la academia ni en las editoriales, ¿no? Entonces son gente súper genia, pero que no tiene plata porque justamente las editoriales no les interesan tanto sus obras, ¿no? Pero cuando los leen son muy valorados, pero es una comunidad invisible que están en la no comunidad, ¿no? Y ahí hay que rescatar también gente como Lebrero, por ejemplo, Mario Lebrero en Uruguay. En Perú tengo, por ejemplo, a mi amigo Diego Otero, que está en esa línea también, de que su propuesta literaria no necesariamente es la más comercial, pero es de una riqueza profunda, ¿no? Yoshimito también. Borges decía que esa era la dispersa dinastía de los solitarios, ¿no? Entonces, todos estos que yo he mencionado ahora no renunciaron a su identidad local, pero instauran hoy las humanidades, ¿no? Para Latinoamérica. Y lo digo en presente porque muchos pueden ya estar muertos, pero sus obras están vivas, ¿no? Entonces, que en medio de una crisis tan extendida, decir humanidades es sinónimo de último bastión moral, cultural, que nos queda en una sociedad, ¿no? Díganme si no, ¿de dónde nos vamos a sostener si no son de las humanidades? Pero de las únicas humanidades que valen, ¿no? Hoy Mario Szilard hablaba hay una acepción de la filosofía que está orientada a resaltar las ideologías, ¿no? O sea que prácticamente son operadores políticos para exacerbar o para sacar adelante ideologías, ¿no? Eso también es humanidades, pero esas humanidades no me interesan, ¿no? Me parecen que hacen tanto daño como esas humanidades que han considerado que su labor es solamente la cuestión moral, ¿no? Y se olvidan de toda la experiencia estética, de disfrutar el pensamiento libre, y piensan que las humanidades deben servir solamente para moralizar a la gente, ¿no? Eso tampoco me parece que es una humanidad sana. Yo me refiero a esas humanidades que saben mirar con profundidad al ser humano y nos saca definitivamente del hastío que nos tiene acostumbrado esta cultura posmoderna, ¿no? Que le gusta andar en la zona epidérmica solamente, ¿no? En la superficie, pero jamás en las profundidades del alma, ¿no? Donde justamente brota nuestra salvación. Así que, muchachos y chicas, yo quiero terminar esta ponencia con un texto que el mismo Sábato parece que nos lo estuviera escribiendo ahora, ¿no? Para cerrar un poco
todo lo que he comentado. Dice él, la primera tragedia que debe ser urgentemente reparada es la desvalorización de sí mismo que siente el hombre y que conforma el paso previo al sometimiento y a la masificación. Esto que hablaba ayer Martín de los totalitarismos, ¿no? Y bueno, también Juan Pablo. Varios han tenido como una feliz familiaridad, ¿no? Dice, creo que lo esencial de la vida es la fidelidad a lo que uno cree su destino, que se revela en esos momentos decisivos, esos cruces de caminos que son difíciles de soportar, pero que nos abren a las grandes opciones. Son momentos muy graves porque la elección nos sobrepasa y uno no ve hacia adelante ni hacia atrás, como si nos cubriese una niebla en la hora crucial, o como si uno tuviera que elegir la carta decisiva de la existencia con los ojos cerrados. Algo de esto nos pasa hoy, cuando millones de personas comprendemos la urgencia que nos reclama y no atinamos a divisar la luz que nos oriente. Unidos en la entrega a los demás, en el deseo absoluto de un mundo más humano, resistamos. Esto bastará para esperar lo que la vida nos depare. Y ahora él dice, si algo se les debe a los hombres, es la posibilidad de que la verdad madure y se muestre una vez por entero, sin las distorsiones de la propaganda o de los oportunismos. Chicos, chicas y muchachos, ¿no? Podremos tenerla difícil en esta cruzada, pero recuerda esto también que él nos escribe, ¿no? Que el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Y como yo lo he comprobado también como sábado, el ser humano no podría sobrevivir sin sus héroes, santos y mártires, porque el amor, como el verdadero acto creador, es siempre la victoria sobre el mal. Esto es lo que nos queda como desafío para una nueva generación, ¿no? Amar a nuestro tiempo, amar a nuestra gente. Lo demás nos lo irá exigiendo las circunstancias, ¿no? Y no sientas miedo de estar solo en esta empresa que parece destinada a fracasar. Más bien, ponte en marcha solo, dice Unamuno. Todos los demás solitarios irán a tu lado, aunque no los veas. Cada cual querrá ir solo,
pero formaréis batallón sagrado, el batallón de la Santa e Inacabable Cruzada, o como me gustaría rebautizar hoy, con el perdón de don Miguel de Unamuno, el batallón DNG. Bueno, muchas gracias por escuchar. Soy Héctor Makishi y estoy con ustedes para servirles. Muchas gracias, Héctor. Siempre es emocionante y conmovedor escucharte, a los que tenemos la oportunidad de gozarte no solo como mentor y como director, sino más que nada como un amigo cercano. Siempre llenas de esperanza, siempre es esperanzador tratar contigo y bueno, esperamos que a nuestra audiencia le haya encantado tu ponencia, como ves en la Plaza Bicentenario así ha sido. Así que muchas gracias por darte el tiempo de regalarnos estas palabras, no solo a nosotros, sino a toda esta generación que tanto necesita estos mensajes esperanzadores. Muchísimas gracias, Héctor, por todo lo que nos has brindado. Y a todos los que están viendo esta transmisión, tal vez en esta semana les habrá saltado la pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos?, ¿no? Acaban de escuchar a Makishi, han visto estos 16 ponentes a lo largo de estos 4 días y se podrán preguntar ¿por qué estos esfuerzos? Y acabamos de escuchar a Héctor y precisamente no solo agradecerle sus palabras, sino agradecerle el haber tenido la valentía de crear un proyecto como lo es Ágora. Ágora inicia a finales de 2020. Si recordamos un poco cómo era el Perú en aquel entonces, estábamos inmersos en una pandemia nunca antes vista por nuestra generación, en una crisis política insalvable, aparentemente ante los ojos de todos. Nuestros jóvenes salían a marchar a todas las calles, todos confundidos, todos llenos de furia, de rencor hacia el país. Y en ese contexto, Héctor viene hacia nosotros, los que hoy por hoy conformamos Ágora, y nos plantea un sueño. Nos dice: muchachos, nosotros estamos llamados a formar una generación de jóvenes que tengan la sed y las ganas de vivir una vida de grandeza. Y jóvenes que sean capaces de responder a estos tiempos de forma heroica. Y Héctor no solo nos trajo este sueño, sino que nos convenció de él. Y nos convenció a tal punto de que los que conformamos Ágora, desde aquel entonces hemos dado todos nuestros esfuerzos, todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, para que ese sueño que nos trajo Héctor se pueda ir volviendo realidad. Yo les cuento una pequeña anécdota que no muchos conocen. Hace poco más de un mes tuvimos una cena que la organizamos en Ágora. La idea de esta cena era un poco poder compartir, generar amistad con aquellos que han venido siendo aliados para nosotros en el camino. Y uno pudiese pensar que vendrían muchas personas a esta cena. De hecho, Ninette y yo lo organizamos un poco y lo organizamos pensando en 30 personas. Esa noche nos fuimos más de 20 personas en esta cena. Y a los ojos de la sociedad, a los ojos simples de muchos, eso podría parecer un fracaso, ¿no? Que no fuésemos muchísimos dentro del equipo. Pero a nosotros en Ágora eso no nos hizo ruido, ¿no? Porque estamos convencidos de que las grandes gestas, los grandes sucesos históricos, nacen de un pequeño puñado de gente que se convence de un sueño a tal punto de darlo todo, jugársela toda, por poder alcanzar ese sueño. Y eso en Ágora lo tenemos, y lo tenemos de sobra. Así es, pero te necesitamos para ser parte de este cambio. Definitivamente te invitamos a soñar con nosotros, te invitamos a formarte y con esto a formar generaciones de jóvenes que estén guiados por la libertad, que estén viviendo en grandeza, en trascendencia,
porque el verdadero desafío de nuestra generación es vivir una vida en servicio por nuestro país, ser protagonistas de este cambio y especialmente soñar en alto. Ahora es soñar en alto. Ahora, ¿te atreves a formar parte de este sueño? Esperamos que sí. Y a todos los que han podido estar siguiendo esta transmisión a lo largo de estos 4 días, llegamos finalmente al cierre del Foro ONG 2022. Ahora, a nombre del equipo de Ágora, Ninette y yo les damos todas las gracias a todos los que han estado compartiendo y siguiendo nuestro contenido a lo largo de todos estos días. Muchísimas gracias también a nuestros 16 ponentes, quienes se han dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y todos esos esfuerzos suman para que Ágora pueda ser lo que es hoy por hoy, una organización civil con ganas de cambiar la sociedad y que ya lo viene haciendo. Un saludo a nombre nuestro, de todo el equipo de Ágora, para todos los que están viendo esta transmisión. Con ustedes será hasta una próxima edición. Muchísimas gracias, un saludo enorme para todos y un gran abrazo. Muchas gracias.